Bueno, pues Paola, mil perdón, mil disculpas, porque la verdad te conectaste al principio y llevamos casi pues ya 3 horas y espero que no tengas cita después o no tengas Me, algo me pendiente. reservé, hola, buen día, buenas tardes, en realidad acá ya buenas tardes también. Sí, estoy acá en Mendoza, en mi facultad, en mi oficina, así que aproveché para hacer otras cosas, pero estaba súper interesante todos los aportes. Bueno, yo también he estudiado la obra de Alicia, nos hemos encontrado en alguna oportunidad. Y bueno, y fue lindo también conocer el trabajo de los dos autores con los que charlaste al principio, así que todo muy lindo, todo muy bien. Bueno, pues Paola Simón, entonces tú eres investigadora argentina, trabajas en la Universidad de Cuyo, en el Centro de Literatura Comparada de la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues me parece muy oportuno e interesante que vengas a cerrar este seminario porque nos vas a dar, creo, un punto de vista más científico. Hasta ahora hemos oído a los autores que han hablado de su obra muy íntima, pero tú creo que con la presentación de tu libro, Filosofía de la Incomunicación, las cartas clandestinas de la Unidad Penitenciaria 1, Córdoba, 1976-1979, pues vas a quizás a aportarnos una mirada más científica, con quizás datos más concretos, sobre lo que pudieron vivir expresos o expresas políticas, uh, perdón, detenidos entre 1976 y 1979. Bien, entonces, como nos pusimos de acuerdo, tú nos vas a proponer un PowerPoint, ¿es verdad eso? Sí, sí, en primer lugar, bueno, decirte que el libro lo escribí en coautoría con Perdón. Fernando Reati. Sí, 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 no, sí, no, pues igual ahora ya lo voy a comentar yo, pero sí, solo sí, para perdón. tenerlo en cuenta. Eh, y sí, quiero hablar un poquito de esa experiencia y sí, algunas cuestiones así más concretas, pero bueno, mi aporte naturalmente va a ser diferente porque, bueno, yo no he atravesado yo misma la experiencia de la cárcel, sino que soy una estudiante, digamos, estudio narrativas carcelarias, narrativas concentracionarias y, y bueno, y es un poco ese el aporte, si se quiere, quizás más académico, ¿no? Que yo puedo hacer. Y también por haber compartido bastante bueno, con Fernando Reati, que él es, además de ser el coautor del libro, en realidad él también estuvo preso en la unidad penitenciaria número 1. Entonces, bueno, ese ida y vuelta con él para mí fue muy rico y creo que es el mayor aporte que puedo hacer, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? De ser, digamos, colaboradora él y estudiosa de, bueno, de obras y de narrativas testimoniales eh, producidas por supervivientes de la dictadura argentina, ya sea de campos de centros de detención clandestinos o cárceles. Así que bueno, sí, tengo un PowerPoint como para ir, porque en realidad había pensado, a ver cómo puedo hacerlo, compartir, Normalmente ¿cierto? te puse administradora, entonces creo que lo puedes Bueno, manejar como si si estuvieras yo en... pongo compartir, dice, pero me dice, el anfitrión inhabilitó la función de Ah, compartir las pantallas de los a ver, participantes. a ver, a ver. A ver, inténtalo ahora. A ver ahora. Ajá, ahora creo que sí. A ver. Voy a poner la luz porque está oscureciendo. Ya me dirás si ahí se ve. Todavía no. No, tengo una pantalla negra, pero no. Acá me dice que la función de compartir pantallas está en pausa, Ah, pero yo no. debería, si yo pongo reanudar función de compartir, debería dejarme, ¿no? Sí. Ah, yo por eso generalmente lo pruebo antes, pero bueno. ¿Ahí? ¿Qué tal? No, ¿no?
Sí, pero... Ah, sí, genial, ya. Vale, vale. Bueno, pues nada, lo dejo ahí Sí, muy bien. porque ya luego lo voy pasando yo por las dudas, ¿no? Ok, Por si no sé. ¿Sí? voy a por... Sí, solo pongo la luz. Pues puedes empezar, sí, Alicia. Bueno, voy a empezar con una breve cita que corresponde un fragmento de estas cartas que les voy a presentar y que además es uno de los epígrafes del libro. Uno se pone a mirar el atardecer por el hueco de la chapa que clausura nuestra ventana y piensa mucho. Piensa tantas cosas, lindas, feas. ¿Qué es lo que se va gestando dentro nuestro? ¿Qué monstruo o qué Dios? ¿Es tan difícil adivinarlo? Y el producto típico de esos momentos son estas divagaciones. Podríamos llamarlo filosofía de la incomunicación. Este fragmento, fechado el 24 de mayo de 1978, pertenece a una de las 60 cartas clandestinas enviadas desde la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba por uno de los presos políticos a sus familiares, y forma parte del objeto de estudio del libro titulado Filosofía de la Incomunicación, que editamos Fernando Reati y yo en 2021 en una editorial de la ciudad argentina de Córdoba, en Edubim, que es de lo que les voy a hablar en esta oportunidad. Entre 1976 y 1979 se produjo en la UP1 de Córdoba, también conocida como la cárcel del barrio San Martín, el castigo de la incomunicación total de cientos de presas y presos políticos. Se trata de una experiencia inédita, incluso para los parámetros de la dictadura militar argentina, que tenía por objetivo destruir física y psicológicamente a cientos de presos políticos allí alojados. A partir de marzo de 1976 y por 3 años, se impidió toda la comunicación con el mundo exterior. Este aislamiento incluso iba a contrapelo, digamos, era contrario a toda norma internacional sobre el trato a detenidos políticos, e incluyó la prohibición de diarios, revistas, libros, radios y televisores, y por sobre todo las visitas y la correspondencia con familiares, con la sola excepción de 1 hora de visita en la Navidad de 1976 y otras visitas similares en las Navidades del 77 y 78. En definitiva, se mantuvo a los prisioneros bajo una férrea incomunicación durante 3 años o más. En algunas cartas incluso aparecen testimonios de que esta incomunicación duró más tiempo. Se limitaron también la gimnasia, los deportes, y se redujeron las salidas al patio para tomar sol a 1 sola hora por semana. Ante la magnitud de ese castigo, los detenidos desarrollaron un sistema de correspondencia clandestina con la ayuda de presos por causas comunes y los familiares que los visitaban. Este sistema les permitía realizar envíos nocturnos en los que se intercambiaban pequeñísimos paquetitos, y acá me estoy acordando de los gorriones a los que aludía Manuel Vázquez Portal al principio, y también tomé nota de ese capellán que mencionaba Luis Contreras Jara, ¿no? como elementos y sujetos que colaboraban con estos sistemas clandestinos que en el caso de la UP1 se hicieron sistemáticos. Estos intercambios se realizaban de pabellón de los presos políticos al pabellón de los presos comunes por medio de cuerdas y ganchos. Incluían esos paquetitos cartas escritas con letra microscópica en pedazos de papel higiénico, papeles de avión, a ver si ahí lo ven, a ver si ahí está, sí. Papel de avión o incluso tela plegadas varias veces hasta hacerlas del tamaño de un caramelo que las mujeres de los presos comunes sacaban al exterior escondidos en la boca o en la vagina. De esas cartas logramos rescatar unas 60 que analizamos en ese libro que acabamos de publicar, que se titula Filosofía de la Incomunicación. La escritura del libro implicó, en primer lugar, todo un proceso de recuperación de las cartas que permanecían dispersas en los archivos familiares de expresos y presas políticas. Las primeras cartas a las que yo tuve acceso fueron las cartas del mismo Fernando Reati y de su hermano Eugenio Reati, quienes habían escrito a sus familiares durante todo ese periodo.
Pero en la conversación con él nos pareció interesante pensar si había más cartas disponibles y por eso nos pusimos en contacto con otros compañeros y compañeras que poquito a poco nos ayudaron a reconstruir este archivo. Se trató de una recuperación casi arqueológica, porque muchas de ellas estaban en muy mal estado y tuvimos que transcribirlas para poder leerlas. De ahí viene la primera reflexión, la materialidad de estas cartas es una de sus características particulares. La mayoría de ellas, como les digo, está escrita con letra microscópica, en pedazos de papel higiénico, en envoltorios de cigarrillos, en papel avión, ese papel finito también que mencionaba Alicia recién, e incluso algunas en trozos de tela. El paso del tiempo ha colmado el papel de manchas y roturas, por lo que en ocasiones fue sumamente difícil recomponer el texto. Aún así, logramos rescatar materiales provenientes de 17 autores y autoras, 12 hombres y 5 mujeres que estaban alojadas en el pabellón 14. Algunos de esos papelitos, algunos de esos autores, perdón, no han sido identificados porque ellos mismos, en el libro me refiero, no han sido citados o mencionados porque ellos mismos solicitaron el anonimato, o bien porque son aquellos que agregaron algunas líneas a las cartas de otros compañeros y no establecimos contacto directo con ellos. En segundo lugar, la realización del libro supuso la puesta en marcha de recortes muy significativos de ese archivo disponible, porque lo que queríamos, lo que necesitábamos, en realidad, en vez de transcribir de manera completa las cartas, decidimos que lo importante era reorganizar y sistematizar los contenidos de estas cartas alrededor de temas como la vida cotidiana, los castigos, los afectos, etc. Seleccionar pasajes ilustrativos de esos temas, ponerlas en relación con cartas de otras experiencias carcelarias de Europa y América del Sur y uniformizar el lenguaje para facilitar la lectura. En cuanto al tratamiento de estos materiales, prestamos atención tanto al contenido de las cartas como también a los recursos formales puestos en marcha para relatar lo vivido en la cárcel. Por eso, en cuanto a lo primero, es decir, en cuanto a los temas, identificamos diferentes temas recurrentes, ¿no? Porque eso era lo importante también, poder determinar cierta recurrencia en esos temas de los que hablan estos presos y presas. Entonces, uno de esos temas era el propio desarrollo del sistema de correo, este que les comento, que ellos mismos denominaban en jerga carcelaria la paloma, y todo lo que tenía que ver con ese tema, las vías, las contraseñas, la comunicación entre los pabellones, la llamada paloma solidaria, que consistía en esta idea de dar espacio a los compañeros que no podían pagar por el envío de esas cartas, porque los presos comunes muchas veces les pedían que les pagaran, no era gratuito. Compartir informaciones, formar redes entre familiares. La relación con los presos comunes, otro tema. Las denuncias contenidas en las cartas sobre la violencia ejercida por policías y militares, sobre las malas condiciones de vida, sobre los problemas médicos, sobre los problemas judiciales, sobre las amenazas del ejército de ejecutar presos en represalia por acciones de la guerrilla, sobre las visitas de la Cruz Roja, sobre el Mundial de Fútbol que ocurrió en 1978 y que ellos lo vivieron desde dentro de la cárcel. Otro tema importante que aparece en las cartas es la supervivencia, todo lo que tiene que ver con los estados emocionales, físicos, las enfermedades, la salud, la alimentación, la higiene, la ropa, la convivencia con otros detenidos. Las actividades desarrolladas para combatir el aburrimiento, eso es un tema súper interesante, súper importante, súper recurrente, y me hace acordar también a lo que mencionó Luis Contreras, ¿no? Sobre esto, el tedio, ¿no? Y todas las actividades que organizaban en la cárcel. Bueno, todos estos temas aparecen en las cartas y son temas que ellos y ellas sienten la profunda necesidad de que sus familiares los conozcan en este contexto de absoluta incomunicación. Reflexiones íntimas, aparecen sueños también, aparecen relatos en algunas cartas, citas de canciones, me hacía acordar también mucho a lo que comentaba Alicia sobre el contenido de sus cuadernos, ¿no? que ya conocemos y al que tenemos acceso. Bueno, en estas cartas aparece todo eso, pero con esta impronta de ser textos absoluta y profundamente ilegales, clandestinos. Es un correo que no podía ser interceptado, de hecho hubo represalias muy duras cuando fueron interceptadas en la requisa algunos de estos materiales. Y después, en cuanto a las estrategias discursivas, sobresale particularmente una galería de metáforas que desafía los condicionamientos del lenguaje descriptivo, un lenguaje hiperbólico, exagerado, como así también otros recursos como el humor, la ironía, el sarcasmo, todo esto como una forma de escapismo.
ese tema de la forma, de las estrategias narrativas también fue importante en el análisis de estas cartas, algo a lo que yo me dediqué particularmente, precisamente para identificar estas recurrencias. Es súper curioso identificar en cartas diferentes, de diferentes autores, metáforas parecidas, metáforas que evidentemente fueron necesarias, ¿no?, para poder acudir a esta necesidad, a esta motivación, ¿no?, de poder relatar o de describir la experiencia que estaban atravesando. Bueno, estas cartas conforman un archivo, claramente, ¿no? Es un archivo que tiene características particulares. A esto es lo que me quiero referir ahora, pensando en cómo son estos materiales, ¿no? Por un lado, se trata de un archivo incipiente, porque no está completo, sino que es un archivo parcial. No es un archivo objetivo, sino que está teñido de subjetividad, tal como lo hemos planteado en el libro. No es definitivo, sino temporario. Además, las cartas conforman un archivo que es inesperado, porque se trata de cartas muy poco conocidas dentro del universo de la escritura realizada en prisión. La mayor la mayor cantidad de cartas que conocemos, cartas carcelarias que conocemos escritas por presos y presas políticos y políticas, son cartas legales, ¿sí? Cartas que han sido recuperadas, que salieron, muchas de ellas atravesadas manipuladas por la censura, pero cartas que en definitiva fueron legales. En este caso, son cartas, como les digo, absolutamente ilegales. Por la situación de incomunicación de sus autoras y autores, estas cartas dan cuenta de una experiencia carcelaria que de algún modo desafía el llamado panóptico epistolar al que se vieron expuestos otros tipos de correspondencias en prisión, tales como los que les decía las cartas legales. Y por último, podemos decir que estamos frente a un archivo en construcción, en expansión, un archivo tentativo, abierto, urgido por el tiempo ante la gradual e inevitable desaparición física de quienes escribieron las cartas, y también un archivo frágil y fragmentario por la precariedad del soporte material, como mencionaba recién. Algunas es cierto que se conservaron en perfecto estado, pero bueno, fue gracias a familiares que las preservaron en carpetas o en otro tipo de soporte, en otro tipo de manera, mientras que otras son prácticamente ilegibles. Por eso este archivo nos suscitó a Fernando y a mí muchas preguntas, ¿no? Entre ellas, ¿por qué y para qué recuperarlas? ¿Con qué criterios seleccionar unas y no otras? ¿Cómo intervenir en ese archivo desde nuestro particular posicionamiento? ¿Sí? Uno de nosotros, expreso y también autor de las cartas, otra, yo, que nací al final de la dictadura. ¿Qué nos dice el archivo? ¿Qué decimos a través de él? Entonces, bueno, mi idea es poder ir desmenuzando brevemente para que haya espacio para charlar las características de este archivo. Si bien un archivo incipiente, en cuanto a esta calidad de ser un archivo incipiente, si bien a simple vista se trata de textos privados escritos para ser leídos en el ámbito familiar, la verdad es que estamos frente a unas cartas altamente significativas para el conocimiento y para la reflexión sobre el pasado reciente de la dictadura militar en Argentina. A diferencia de otras enviadas de manera legal, estas poseen rasgos peculiares. Primero, porque al ser enviadas ilegalmente no pasaron por instancias de censura. Esto generó un doble efecto. Por un lado, cuentan experiencias y reflejan sentimientos que no podían estar presentes en cartas que serían leídas, que podrían haber sido leídas por autoridades militares o policiales. Por el otro, instalan gestos de autocensura por el temor a que fueran interceptadas y porque los destinatarios, es decir, los familiares, también se encontraban en una particular situación de vulnerabilidad emocional ante la magnitud de los hechos vividos. Segundo, se mantienen en un ámbito familiar, se han mantenido en con algunas excepciones, en un ámbito familiar, subjetivo, íntimo y privado. Eso hace que la imagen del detenido y detenida por razones políticas que aparece, que surge, que se devela en estas cartas, se aparta de ese estereotipo del militante asociado frecuentemente a rasgos heroicos, más homogéneos, ¿no? Por el contrario, se trata de perfiles de hombres y mujeres atravesados por dudas, angustias, contradicciones, a la vez que se ponen de relieve la solidaridad, las redes afectivas y la relación con los presos comunes y los familiares. Nuestro desafío se centró entonces en cómo recuperar estas cartas para ponerlas en valor. La primera opción, que fue rápidamente descartada, fue publicarlas en su totalidad. Sin embargo, el conjunto de cartas disponibles
creció exponencialmente y nos motivó nuevas preguntas. ¿Qué aportan de novedoso al concierto de voces testimoniales sobre las cárceles de la dictadura? ¿Cómo organizarlas y analizar toda esa información sobre la experiencia de la UP1 contenidas en ellas? ¿Qué relación hay entre esta escritura carcelaria y otras? ¿Qué recursos formales, como les decía, nos permiten identificar? Así es cierto que logramos reunir un conjunto compuesto por alrededor de 60 textos, bastante heterogéneos, ¿sí? Como les decía, algunas se han conservado mejor que otras, la extensión también es variable, algunas son de autoría individual, mientras que en otras se pueden identificar distintos autores. Miren, por acá les voy a mostrar una. Fíjense ahí, las distintas letras son distintos autores. Las extensiones son variables, los materiales también. En fin, es, como les decía, un corpus bastante heterogéneo. Si asumimos con Foucault en la arqueología del saber que un archivo no es la suma de los documentos que guarda una cultura, sino lo que hace que las cosas dichas por los sujetos hayan aparecido gracias a todo un juego de relaciones que caracterizan el nivel discursivo, entre las condiciones que posibilitaron la construcción de este archivo se encuentra el contacto con los autores y autoras de las cartas, quienes colaboraron activamente, algunos de ellos, por supuesto, no todos, no solo cediendo sus cartas personales, sino también accediendo a entrevistas y consultas varias que nos permitieron aclarar palabras, contextualizar frases e incluso profundizar algunos temas, tales como el propio sistema de comunicación clandestino denominado La Paloma. Esta acción colaborativa entre autores e investigadoras facilitó no solo la recuperación de las cartas, sino también la organización de ese archivo y el modo de intervenirlo a fin de exhibirlo e interpretarlo. A partir de la lectura de las cartas, pero también del intercambio con los autores, decidimos que la manera de dar a conocer este archivo no podía ser solamente la reproducción de las cartas, es decir, la suma de documentos a la que refiere Foucault, sino que debíamos efectuar recortes a fin de garantizar la transmisión de su valor. El camino elegido, como les conté, fue la identificación de temas recurrentes, y estos núcleos temáticos nos permitieron seleccionar fragmentos representativos con los cuales construir un texto que resultó ser polifónico, porque traza una suerte de diálogo entre las cartas y nuestra propia voz que explica, amplía, desambigua referentes y establece relaciones entre unas y otras cartas. Similar mecanismo implementamos para analizar los recursos formales y estilísticos, partiendo de la idea de que la escritura y la lectura adquirieron en la UP1 una dimensión colectiva, lo que Verónica Sierra Blas denomina la comunidad epistolar en sus teorías. Identificamos estrategias narrativas recurrentes que podríamos decir que configuran una suerte de forma de contar a partir de recursos utilizados para ocultar información, eufemismos, usos de iniciales, marcas deícticas de tiempo y espacio, lo que ya comenté sobre metáforas y comparaciones, hipérboles y lenguaje exagerado, también cierta insistencia en el tono apelativo y, como les comenté también, algunas estrategias narrativas asociadas al humor y a la ironía. De acuerdo con Ludmila da Silva Catela y en consonancia con el concepto corriente que asume la archivística, un archivo puede entenderse en términos generales como, cito, el espacio que resguarda la producción, organización y conservación de objetos, en la mayoría de los casos, papeles manuscritos o impresos, que dejan constancia, documentan, ilustran las acciones de individuos, familias, organizaciones y dependencias del Estado. Cierro esta cita que es de Ludmila da Silva Catela. Si bien algunas pocas de las cartas clandestinas que salieron de la UP1 se encuentran alojadas en un archivo institucional, como es la colección Cartas de la Dictadura de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, la mayoría de los originales se encuentran hasta hoy dispersos en el ámbito familiar de sus autores y destinatarios, con algunas excepciones sorprendentes, como el mural que les muestro ahí en la imagen, que se exhibe actualmente en las paredes laterales de la Municipalidad de Córdoba. Esto fue un hallazgo para Fernando y para mí, realizado por Adrián Manabela y titulado Correo Clandestino, el cual, como anuncia dicho título, exhibe un fragmento de una carta ilegal. Por tanto, esto fue realmente un hallazgo porque nos encontrábamos con Fernando en el momento de recuperar cartas, en el momento así más el fragor de la búsqueda de las cartas, y tuvimos una entrevista con un compañero de él que nos dijo,
Sí, pero hay, en la Municipalidad de Córdoba, acá en la plaza, acá donde todo el mundo pasa todo el día, hay un mural con un fragmento de una carta clandestina. Bueno, fue un momento así, epifánico, un punto, porque algo tan, digamos, una imagen tan conocida para los residentes del lugar, constituía una carta, digamos, reproducía un fragmento de una carta clandestina, que era lo que estábamos buscando con tanto afán. Por tanto, nuestro libro viene a ser, de alguna manera, ese lugar material en el que se resguardan, organizan y conservan, al tiempo que se ponen en relación e interpretan estos textos. Eso implica, por supuesto, que existan contenidos no seleccionados y queda siempre pendiente la posibilidad de identificar y poner en relieve otros aspectos hasta ahora no resaltados. Como dije antes, esto es un archivo inesperado. Explican Garaño y Pertot que, cito, la mayoría de los trabajos de la memoria se centró en la represión clandestina y en las formas de resistencia al poder dictatorial del movimiento de derechos humanos. El exilio y la prisión política legal quedaron en un segundo plano frente a la atrocidad vivida en los centros de detención clandestinos convertidos en íconos de la represión de la dictadura. Cierro la cita. De acuerdo con esto, si trazamos un recorrido por las figuras paradigmáticas sobre las cuales humanos. Lo advierte Pilar Calveiro en el prólogo al libro de Gardaño y Pertot, al decir que el relato carcelario producido por el detenido aparecido, o en otras palabras, el preso político, fue desplazado por una especie de jerarquización un tanto injusta que concentró el foco de atención en los desaparecidos. Así, la figura del preso y de la presa político y política han quedado un tanto relegadas y con escasa representación pública en la postdictadura. Un ejemplo de esto es la dificultad que hasta el día de hoy enfrentan muchos expresos y presas para que se les asigne la pensión graciable decidida por la Ley 26913, votada en el Congreso Nacional en el año 2013, que sin embargo, años después, sigue muchas veces trabada por cuestiones burocráticas. En el caso de las cartas escritas desde las cárceles, el volumen Nosotras Presas Políticas circuló con singular éxito por ser un proyecto colectivo que reunió decenas de voces y casi 500 cartas producidas por las mujeres presas en la cárcel de Devoto. Las autoras reivindican su identidad militante, ya que las guía, cito, la idea de ser coherentes en la práctica con las ideas revolucionarias que habíamos ido adquiriendo. En nuestro libro, por el contrario, aparecen otras esquinas de la experiencia carcelaria que todavía no salieron a la luz. Se trata de memorias que representan colectivos o subjetividades con algunas diferencias respecto del paradigma del militante comprometido con una causa política determinada. Por eso conforman un archivo inesperado, ya que se mantuvieron constantemente en el plano familiar e íntimo y se concentraron en adquirir información de la familia, los amigos y en general de la situación exterior que les era vedada. Transmiten detalles de una rutina carcelaria que no se podía contar de otra manera, porque las visitas estaban prohibidas, como así también las emociones, las incertidumbres, los temores y las dudas de sus autores. Al ser ilegales, como les comenté, no pasaban por la censura institucional, como en el caso de las cartas de otras unidades penitenciarias. Por tanto, quienes las escribían podían expresar allí informaciones, pensamientos y reflexiones que hubieran sido fuertemente impugnadas en las cartas legales. Además, esto me gustaría resaltarlo, las cartas reservaron un lugar a las expresiones creativas, poemas, cuentos, canciones y reflexiones filosóficas que las y los detenidos deseaban compartir con sus familiares. Es interesante destacar que algunas de esas manifestaciones artísticas hoy encuentran lugar en otros archivos, como es el archivo virtual Escritos en la Prisión, 1975-1983, organizado por Amandine Guillard, con el apoyo de la Universidad Nacional de Córdoba, una investigadora francesa que vive en Córdoba, que seguramente ustedes la conocerán, y que forma parte, está haciendo un trabajo muy interesante sobre archivos. Amandine es una gran colega, su trabajo es muy respetable, muy importante. Y este trabajo forma parte de los archivos virtuales de artistas e intelectuales argentinos a cargo de un equipo de investigadores y técnicos de la Universidad de Córdoba.
En un sitio web que todavía está en construcción es posible acceder a numerosos materiales que se hallaban dispersos y que ahora están organizados por autores, pero que pronto se integrarán en nuevas categorías y entradas. Entonces ahí empieza una especie como de interacción entre la forma de construir archivos, ¿no?, a partir de estas cartas. Es decir, poco a poco estos textos, hasta hace poco muy desconocidos, muy poco habituales, muy poco frecuentes, empiezan a aparecer, ¿no? Por supuesto, con esta suerte de trabajo colaborativo entre autores, investigadores y personal técnico, académico, etc. Como decía al principio, también es un archivo que está siempre en expansión y en movimiento. Marcelo Brodsky, en su libro Memoria en Construcción, el debate sobre la ESMA, concibe la memoria como algo que se edifica gradualmente. Y Paul Ricoeur nos recuerda en La memoria, la historia del olvido, que el archivo no es solo un objeto material que se guarda en un museo, porque el archivo no es solo un lugar físico, espacial, es también un lugar social. En este sentido, las cartas de la UP1 ejemplifican la noción del archivo como algo no estable, sino en permanente cambio y expansión. En cuanto a testimonios, son la confirmación de que algo le pasó a alguien en cierto lugar, yo estaba allí. Pero para Ricoeur, ni el tiempo es estático, ni el espacio inmutable. Por el contrario, cito, la mutación historiadora del espacio y del tiempo puede considerarse como la condición formal de posibilidad del gesto de archivación. Así, el archivo conformado por estas cartas es inestable y expandible. Primero, porque no sabemos cuántas cartas más pueden aparecer en el futuro una vez que el libro circule y llegue a manos de expresos de la UP1, con quienes no tuvimos contacto. Segundo, porque las temáticas en que las agrupamos y las conclusiones a las que llegamos son parciales y subjetivas. Y tercero, porque a pesar del casi medio siglo transcurrido, la memoria colectiva del terrorismo de Estado continúa modificándose con nuevos hallazgos y cambios políticos. Y, por ejemplo, estos textos clandestinos de presos incomunicados entran en diálogo y a veces contradicen las memorias de otros presos que escribían cartas legales. El mismo soporte material del archivo es indicador de su fluidez y cambio. Las primeras y precarias cartas eran escritas en papel higiénico. Ahí hay un ejemplo de una de las cartas escritas en papel higiénico, una de las primeras que conseguimos, que es del archivo de Fernando y Eugenio Reati. Miren el nivel de conservación, estaban conservadas en una carpeta, el papel prácticamente como si nunca hubiera sido tocado dentro de un folio, ¿no? Y tenía, ya les digo, los años que tenía. El proceso de construcción del archivo mismo estuvo igualmente signado por la inestabilidad, toda vez que no partimos de una colección estable de textos, sino que a veces un expreso nos conducía a otro, o alguien que había contribuido con algunas cartas de pronto descubría que tenía otras en su poder, lo cual nos obligaba a revisar lo que ya estaba en nuestras manos. Lejos entonces de la solidez y materialidad de los objetos conservados en museos y memoriales, este archivo conformado por palabras y relatos es casi como un espejismo en el desierto. Se modifica según se acerca o se aleja el observador, cambia de forma y hasta corre el peligro de desvanecerse en el aire si no se lo atrapa a tiempo. Y esta es una cita de Fernando Reati en una de nuestras charlas acerca de este archivo. Luego de comentar algunas de las características de este archivo de cartas carcelarias, particularmente su carácter incipiente, inesperado y en continua expansión, queremos detenernos en el factor que hizo decisivo no solo la recuperación de las cartas, sino también la propuesta de organización de las mismas y la escritura del libro. En cuanto a la activación de los procesos de memoria, Elizabeth Jellin explica que, cito, cuando se abre el camino al diálogo, quien habla y quien escucha comienzan a nombrar, a dar sentido, a construir memorias, pero se necesitan ambos interactuando en un espacio compartido. Fin de cita. Este proceso de investigación, que al menos hasta ahora culmina en el libro, no podría haber ocurrido sin las condiciones de posibilidad que generó el diálogo en distintas direcciones y temporalidades, entre nosotros como autores, entre nosotros y los expresos y presas, entre el pasado de las cartas y el presente desde el que las interpelamos. Esto permitió la construcción de este archivo hasta ahora imprevisto, que en parte gracias a la edición del libro, ahora se amplifica a los nuevos lectores. Bueno, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes, algunas así impresiones sobre lo que significó para nosotros recuperar estas cartas y por supuesto terminar haciendo hincapié en esto, que nunca hubiera sido posible recuperarlas sin esta comunidad, sin esta colaboración entre distintos
hombres y mujeres, sujetos, protagonistas, testigos, que, que encontraron cierto valor, ¿no? en esta posibilidad de que se dieran a conocer estas cartas o digamos estos fragmentos, porque en realidad se trata más bien de fragmentos de cartas que nosotros identificamos como relevantes y pertinentes para ilustrar este proceso, no solo la incomunicación, sino también este acontecimiento inédito que fue esta situación de absoluta incomunicación en la que se vieron envueltos estos hombres y mujeres durante la dictadura en esa cárcel. Bien, pues muchas gracias, Paola. Estuvo muy interesante, apasionante, la verdad. Me enteré de muchas cosas. Ya había leído el libro, entonces ya sabía, pero el hecho de volver a sintetizarlo así, pues me parece muy interesante, sobre todo la reflexión que llevaste con tu colega sobre qué hacer con el archivo, o sea, desde el punto de vista ético, cómo pensar en una carta íntima que se dedica a un destinatario familiar y al final cómo tratarlo, porque lo trataste como un objeto pues a la vez histórico y a la vez antropológico, sociológico y literario. Entonces, pues esta reflexión creo que es la reflexión que tenemos que siempre tener cuando trabajamos con los archivos. Claro, pues muchas gracias a todos y pues nos vemos y seguimos en contacto para lo del proyecto entonces.